Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La semana pasada estalló el caso Rejón, en el que varias mujeres acusaron y denunciaron a Íñigo Rejón de haberlas acosado y agredido sexualmente, lo que ha puesto fin a la carrera política del ya exdiputado. Este hecho no hace más que demostrar que estamos ante el comienzo del fin del ciclo político que empezó el 15 de mayo del 2011. La nueva izquierda y la New Left, que irrumpió en la política española para acabar con la vieja política y el bipartidismo, ha entrado en la bancarrota. Y en este vídeo os quiero hablar sobre el fin del ciclo político del 15M. Así que vamos con el vídeo. Este es Red Planeta. ¡Comenzamos! Como os he dicho en la introducción del vídeo, la semana pasada, la prensa española y varios medios de comunicación hicieron públicas varias denuncias de distintas mujeres que acusaban a Íñigo Rejón de haberlas agredido y acosado sexualmente. Este hecho ha causado un verdadero terremoto político en la izquierda institucionalista y oficialista de España, porque Íñigo Rejón ha pertenecido a tres organizaciones que se consideran feministas: Podemos, Más País y Sumar. Y el ¿cómo es posible? Ha sido una de las preguntas más comunes entre los ciudadanos, los tertulianos y los periodistas. Pero es que en realidad lo que ha pasado demuestra la falsedad ideológica de muchos políticos que abrazan unos ideales y se acogen a un programa político para hacer carrera política. Sinceramente, no me quiero sumar a la discusión sobre el caso de Rejón y creo que tienen que ser las instancias judiciales las que determinen la culpabilidad de Rejón. Pero sí que quiero hablar sobre el fin del ciclo del 15M. Seguramente muchos de los que me estén viendo desde España saben lo que fue el 15M, pero me imagino también que haya gente que desconoce completamente lo que fue el 15M. Así que os voy a hablar brevemente sobre el 15M para que entendáis el ciclo político que se abrió tras lo que pasó aquel 15 de mayo del 2011. Primero, contextualización. La crisis económica y financiera del 2008 golpeó fuertemente a España y precarizó enormemente las condiciones de vida de la clase trabajadora española. La política española, que entonces se regía enteramente por el bipartidismo PP y PSOE, no pudo dar una solución ni política ni económica a la crisis. Por un lado, el PSOE fue acusado de meter a España en la crisis y el PP fue el encargado de poner en marcha los recortes y las políticas de austeridad que empeoraron aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora. Ante la falta de oportunidades políticas y económicas, apareció un movimiento espontáneo que fue el movimiento de los indignados, que fue acompañado de distintas acampadas en distintas plazas de las ciudades más importantes del país. No voy a entrar a explicar paso por paso lo que fue el 15M. Si os interesa el 15M y queréis que haga un análisis marxista del mismo, escribírmelo en los comentarios. Pero tened en cuenta que en ese momento, en el mundo, lo que se estaba dando eran las primaveras árabes. Y en Grecia se estaban dando también distintas protestas antigubernamentales por razones parecidas a las de España. De esta manera, en España empezó a surgir un movimiento asambleario importante. Distintos movimientos sociales empezaron a aparecer para dar con una alternativa política y la ciudadanía empezó a mostrar y a desarrollar un hastío enorme para con la política bipartidista y oficialista. Como no, también hubo protestas que sobrepasaron las acciones pacíficas y se enfrentaron a la policía, se rodeó el Congreso e incluso se aumentaron los escraches a los políticos. Uno de los resultados más evidentes es que en España se creó una destacada red de movimientos sociales que incidían en distintos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del país.
Es decir, aparecieron movimientos sociales en favor de los pensionistas, en favor de los estudiantes y los jóvenes, en favor de los artistas y demás. Es decir, una red de movimientos sociales. Y con el paso del tiempo, con el desarrollo de este movimiento social, asambleario, espontáneo, apareció una de las agrupaciones políticas más destacadas que trabajó apoyándose en esta red de movimientos sociales. Y esa agrupación política fue Podemos, que irrumpió con mucha fuerza en el panorama político español. Esta nueva fuerza política izquierdista surgió en teoría para acabar con el bipartidismo, para comenzar con una nueva fase política, para apostar por una democracia más directa y participativa y por una economía más social. En verdad, el 15M supuso un cambio de lógica en la política española, en el que ya la política española no se iba a basar tanto en el bipartidismo y en ese choque político constante PP-PSOE, sino que el nuevo ciclo político obligaba a que los partidos políticos dialogaran para poder conformar distintos gobiernos de coalición, acuerdos políticos y demás. Se cambió ese paradigma político. Y, sobre todo, os he dicho que apareció Podemos, pero también apareció en la derecha nuevas agrupaciones políticas como, por ejemplo, Ciudadanos. Entonces, la creación de esta red de movimientos sociales y su unión en una nueva fuerza política izquierdista que era Podemos, ¿cambió la realidad política del país? Sí y no. Ya os he dicho que el bipartidismo se tuvo que reinventar de cierta manera. Pero es que a su vez, todo lo que ocurrió fue cambiamos las cosas para que no cambie nada. Literalmente fue eso. Y ahora os lo voy a explicar. Pero primero tenéis que tener en cuenta que las clases dominantes, la clase burguesa, no domina únicamente a su clase contraria, es decir, a la clase trabajadora, con el uso sistemático de la fuerza y de la violencia. Hay distintos métodos de dominación. Bien, la lucha de clases no se basa únicamente en la fuerza, sino se basa en la dominación. Y hay una dominación no violenta que ejerce la clase dominante sobre la clase dominada. Por ejemplo, la institucionalización y el reformismo son también formas de dominación, porque consigue que se impere el conformismo en la clase trabajadora y objetivamente se mata ese movimiento, ya sea consciente o espontáneo. El tiempo ha demostrado que Podemos y sus agentes políticos se encargaron de institucionalizar toda esa rabia popular, todo ese descontento popular y llevarlo a las instituciones. ¿Para qué? Para que hubiera cambios desde arriba y se otorgaran concesiones políticas a la clase trabajadora. De esta manera, imperaba el conformismo en la ciudadanía y se ahogaba ese movimiento. Esa fue la función, la misión histórica que cumplió Podemos. En la práctica, toda esa red de movimientos sociales se fueron oficializando, se fueron institucionalizando y a la vez alejándose de ser potenciales instrumentos primarios de los trabajadores para ir creando un verdadero poder popular. Y Podemos se acabó erigiendo como la agrupación política necesaria para convertir a estos activistas en políticos oficiales. Y ese movimiento espontáneo se convirtió en movimiento político institucional consciente, que empezaría a trabajar dentro de los límites del parlamentarismo democrático burgués. Eso fue lo que supuso la irrupción de Podemos en todo ese ciclo político que se abrió con el 15M. El efecto Podemos, además, hizo que España se introdujera así dentro de esa nueva dinámica política internacional de Occidente en el que la envoltura sociocultural del capitalismo, con su forma social concreta, que es la sociedad del consumo, fuera correspondida con la ideología woke, con el progresismo y con el postmodernismo. Así se puede decir que Podemos supuso la introducción de la nueva izquierda, de la New Left en España, y además acabó
con ese movimiento espontáneo político y social que podía haber ido a más. Bien, no hay más que ver las consecuencias. La lucha de clases fue sustituida por las luchas parciales. La construcción de ese movimiento asambleario que se podía moldear gracias al trabajo de distintos elementos conscientes de la clase trabajadora y se podía llegar incluso a crear un poder popular, pues todo eso fue llevado a las instituciones, legitimando de facto el parlamentarismo democrático burgués y sobre todo el posible trabajo que podían haber realizado los comunistas fue aniquilado, fue ahogado completamente porque estos activistas que se convirtieron en políticos oficialistas consiguieron crear una agrupación política que les prometió cambiar la situación, pero que en realidad lo que les ofreció fue concesiones a cambio de armonizar las clases sociales. Históricamente, la derecha o los nacionalistas han usado la nación para armonizar las clases. En cambio, los izquierdistas de hoy, más cosmopolitas, más progresistas, utilizan todas estas cuestiones, las concesiones políticas, el reformismo, la nueva deriva woke, para armonizar las clases. Es otro método de dominación, pero que tiene el mismo efecto, la conciliación de clases. Y toda esa izquierda poco a poco se fue alineando con las tendencias progresistas occidentales. Y no solamente Podemos, sino que también el gran partido de Estado, que es el PSOE. PSOE también ha ido poco a poco alineándose con esa envoltura sociocultural dominante hoy, que es la ideología woke, el progresismo y el posmodernismo. Ahora que sabéis todo esto, tenéis que tener en cuenta que desde entonces la New Left, la nueva izquierda, se ha desinflado enormemente. Hoy está de capa caída. Y, con el paso del tiempo, se ha quedado bastante claro cuál ha sido la función histórica de Podemos, que es todo lo que os he explicado hasta ahora. Pero también su decaída, su bancarrota, deviene de la forma organizativa y sobre todo de la fobia que muestran estos izquierdistas al centralismo democrático y a la disciplina partidista, porque sin cumplir estos criterios, un partido no puede salir adelante y lo que va a ocurrir es que cuando las cosas se empeoran, empiezan la batalla de egos. Y es lo que ha ocurrido dentro de esta nueva izquierda, esa batalla de egos entre distintos líderes políticos. ¿Por qué? Porque han llegado a la política para hacer carrera política y para mejorar sus condiciones de vida y no las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y esto no es nada extraño. Y la prueba más evidente es que se han contentado con dar concesiones a la clase trabajadora a la vez que condicionaban levemente al gran partido de Estado, que es el PSOE, y lo han conseguido que se convierta en un partido más amable, más progresista. Ahí sí ha tenido mucho que ver Podemos, Más País, Sumar, a Nueva Izquierda en general. Pero es que su verdadero objetivo era ahogar ese movimiento que surgió del 15M. Bien, entonces, la debacle política de la nueva izquierda no obedece tanto a la mala praxis de ciertos individuos, no, sino al carácter mismo de esta corriente política y por la misión histórica y política que aceptaron desempeñar. Estos partidos provocaron que los clásicos partidos socialdemócratas, socialliberales, centristas de izquierdas o centristas con tintes sociales entraran en la nueva dinámica globalizadora del capitalismo, apostando por la creación de un capitalismo más amable, más preocupado por las minorías sociales, ecologista, feminista, es decir, un capitalismo dispuesto a armonizar las clases partiendo de ciertas cuestiones hasta entonces marginales. Bien. Y ya os digo, estos líderes políticos izquierdistas aceptaron gustosamente cumplir con esa misión. Y en parte la han conseguido, no hay nada más que ver al PSOE en España, o al Partido Socialdemócrata de Alemania, o al Partido Demócrata en Estados Unidos. Al trabajar políticamente de esta manera, estos partidos izquierdistas, o mejor dicho, de la nueva izquierda,
están condenados a ser muletas de los grandes partidos de centro-izquierda del país. Lo vemos con Podemos, Más País y Sumar respecto a PSOE. Son la muleta del PSOE. Y el PSOE se apoya en ellos para formar distintos gobiernos de coalición o distintos gobiernos súper progresistas. Pero esto también lo tenemos en Alemania con los verdes, en el que los verdes se han convertido en la muleta del Partido Socialdemócrata de Alemania. Para esto han quedado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las cosas van mal, estos partidos comienzan a adoptar un carácter, una actitud de canibalismo político salvaje, devorándose entre ellos y creando nuevas organizaciones políticas que en realidad apenas se diferencian ideológicamente entre ellos. Lo que las diferencia son los egos y las intenciones de cada uno de trascender en la política. Pero el pueblo los está castigando y no hay nada más que ver las últimas elecciones en las que la gente no quiere votar a esta nueva izquierda porque los ha abandonado y se ha mostrado más preocupado esta izquierda por cuestiones parciales que por la cuestión de la contradicción entre el capital y el trabajo. Ya no habla de las cosas del comer, ya no habla del trabajo en sí. Y eso el pueblo lo ve y los castiga. Y esa fragmentación, ese canibalismo político del que os he hablado, se ve en España muy, muy claro. O sea, con el 15M irrumpió con fuerza Podemos. Pero es que hoy tenemos a Podemos, a Más País y a Sumar dentro del mismo nicho político. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente ya los ve como irrelevantes políticamente hablando. Y se empieza a cerrar ese ciclo político que comenzó con el 15M. Además, cumplida la labor de condicionar al gran partido del centro izquierda, que en el caso de España es el PSOE, de infinitas comillas, lógicamente, la New Left, la nueva izquierda, se vuelve innecesaria y empieza a desaparecer poco a poco, dejando claro que la única alternativa real para la clase trabajadora es un partido comunista revolucionario. Es que cada vez es más evidente. Y estos partidos de la nueva Left no tienen a dónde ir. Y cada elección que pase, mayores golpes se van a dar. Y además, todos estos casos, como el caso de Íñigo Errejón, los están matando. Pero claro, no os creáis que el simple devenir político va a hacer que la New Left desaparezca y aparezca una opción revolucionaria. Para nada. Porque la clase dominante, la clase burguesa, además, la clase burguesa más cosmopolita e internacional, no va a permitir que esta corriente política desaparezca sin cubrir ese nicho político. Si echamos la vista atrás, veremos que los peces gordos de la nueva izquierda, al menos en España, han ido cayendo uno tras otro. Monedero, en su momento. Pablo Iglesias, aunque se rumorea que pueda volver. Y el último, Íñigo Errejón. Hay muchos otros, Hay muchos otros. Pero estos grandes líderes políticos han ido cayendo uno tras otro. Y muchos me dirán, pero no puedes omitir oír la cuestión del acoso y derribo al que le han sometido las cloacas del Estado. Sí, claro. Sí. Pero es que a mí me da pena que esta gente haya sufrido también. Me refiero no a las personas particulares, sino también a la agrupación política per se. Me da pena que estos hayan sufrido una campaña de desprestigio, de acoso y derribo constante, y que además no suponga ninguna opción revolucionaria. O sea, a mí me parece normal que la clase burguesa ataque con todo, o las cloacas del Estado, lo que le llaman, ataque con todo a los revolucionarios. Me parece normal porque forma parte de la lucha de clases. Y la gente que estamos dispuestos a organizar, a formar parte de esa opción revolucionaria, pero realizado conscientemente y sobre un movimiento ya bien meditado, sabemos cuáles son las consecuencias. Y sabemos que habrá que librar la lucha de clases. Pero esta gente no libraba una lucha de clases. Esta gente libraba simplemente una batalla política dentro de los márgenes de la democracia burguesa, dentro del parlamentarismo. Y aún así sufrieron una campaña constante de acoso y derribo. Entonces, imaginaros lo que nos harán una vez que intentemos organizar una revolución proletaria. Imaginad qué es lo que nos harán.
De eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de constituir una opción revolucionaria para la clase trabajadora. Pero, además, hoy, toda esta debacle no va a quedar en nada. O sea, la burguesía no va a dejar que se cree un vacío a la izquierda del PSOE, no. Lo van a cubrir, como os he dicho, van a cubrir ese nicho político. Y esto se ve cuando poco a poco la clase dominante está gestando una nueva generación de activistas que con el tiempo también darán el salto a la política oficial. Porque la situación política y nacional que vivimos hoy vuelve a ser muy delicada. Porque las calles se vuelven a llenar por cuestiones como la cuestión palestina, la defensa de lo público, la problemática de la vivienda. Nos estamos acercando a esa situación de espontaneísmo político-social para azuzar al gobierno. Y como no, toda esta situación volverá a ser canalizada hacia las instituciones, reciclando la New Left, reciclando la nueva izquierda. Ese es el juego al que va a jugar la clase dominante y en el que desgraciadamente mucha gente caerá. Entonces, por ejemplo, ved las últimas protestas sobre la problemática de la vivienda. Veremos que muchos activistas que han destacado en esas protestas ya han sido patrocinados anteriormente, por ejemplo, por La Sexta. Eso demuestra que ya hay un trabajo consciente por detrás para upar a ciertos elementos y que luego supongan una alternativa política ante la debacle inminente de Podemos, Sumar, Más País y demás. La clase dominante no va a dejar que desaparezca ese nicho, lo vuelvo a repetir, y van a upar a una nueva generación. Y nosotros no podemos tragarnos otra mentira de esas. No podemos tragarnos otro 15M. O sea, estamos asistiendo ante el fin del ciclo político del 15M. Y no podemos tragarnos un nuevo 15M. Es hora de una opción revolucionaria. Es hora, realmente, de empezar a constituir un poder revolucionario real, desde base, teniendo en cuenta todo el trabajo que hay que hacer, el legal y el clandestino. Toda la agitación y propaganda que hay que realizar a la clase trabajadora. Utilizar realmente bien tanto las redes sociales, pero también el contacto con las masas. Hacer un balance realmente de toda la experiencia revolucionaria histórica que tenemos por detrás. Tenemos que comenzar realmente a reformular el marxismo-leninismo desde tesis antiimperialistas y revolucionarias. Lo que tenemos que hacer realmente hoy es dejarnos de batallitas de egos y empezar a constituir un partido comunista reconstituido sobre una batalla ideológica y política real, que dé como síntesis un partido comunista unificado, que dé como síntesis la vanguardia del proletariado. En eso tenemos que estar. Y tenemos que tener muy presente, para no comernos otro 15M, lo que ya nos advirtió Marx. Y lo voy a leer tal cual, la cita. La historia ocurre dos veces. La primera vez como tragedia y la segunda como una miserable farsa. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!